¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y en esta ocasión comentar con ustedes y con la compañía de Julio Adrián Pérez Rivas. Gracias por estar con nosotros. Él es gestor de exposiciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Fíjense que hay una exposición verdaderamente espléndida que se presenta ahora y que ojalá muchísimos de ustedes puedan visitar y conocer. Se llama Pinta la Revolución, la modernidad mexicana, el arte moderno mexicano de 1910 a 1950. Es una exposición que no se había hecho antes así. Les presento lo que va a ser para muchos de los que la puedan visitar y que puedan adquirir este espléndido catálogo y libro. Es una exposición que retrasa todo lo que fue la influencia, si lo podemos decir así, partiendo del muralismo mexicano y del arte mexicano en aspectos cruciales de nuestra vida, lo que es lo social, lo político y, por supuesto, lo cultural. Julio, esta exposición se inaugura y es un parteaguas, ¿verdad? Claro que sí. Antes que todo, Mercedes, muchísimas gracias por abrir desafío a el Museo del Palacio de Bellas Artes, en esta ocasión para presentar tan gran y espléndida muestra, como bien lo has mencionado. Y efectivamente, Pinta la Revolución, arte mexicano moderno de 1910 a 1950, muestra una serie de elementos artísticos elegidos a partir de una categorización por disciplinas, en la que nosotros podemos ver cómo el muralismo da origen a una serie de manifestaciones artísticas a lo largo de todo este periodo que acabo de mencionar, en el que hay también una retroalimentación entre artistas y sobre todo también entre naciones. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de toda esta pequeña charla, ¿no? Fíjate que llama mucho la atención esta colaboración institucional muy, muy rica, que duró muchos años entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte de Filadelfia y, bueno, bajo la dirección de Miguel Fernández Félix, de Timothy Robb y, por supuesto, las curadurías de Matthew Afron, de Mark Castro, de Dafne Cruz Porcini y Renato González Melo. Y lo menciono porque es especial que haya esta colaboración interdisciplinaria, ahora sí que bilateral entre los Estados Unidos y México. ¿Qué resultado dio en esta magnífica exposición? Resulta importantísimo señalarlo y observarlo. El proyecto es en sí un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto interinstitucional entre, como bien dices, el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta exposición surge como una nueva etapa de lo que anteriormente había sido la exposición de estampa moderna mexicana, y con base en ese proyecto generado en la Ciudad de México se alimenta la idea y se nutre a través de especialistas, como ya lo mencionaste, del Museo de Arte de Filadelfia y en este caso del Museo del Palacio de Bellas Artes con Renato González y Dafne Cruz. Ahora, hay colecciones muy, muy importantes de los Estados Unidos y también de México, me refiero a coleccionistas, y por lo tanto hay obras que no habíamos visto antes y que completan muchísimo, digamos, el conocimiento que teníamos de lo que era esta etapa de la pintura y el arte mexicano. Así es, cabe resaltar que, bueno, nosotros tenemos un panorama muy general de lo que es el muralismo y pensamos que el arte moderno mexicano se centra solo en el muralismo. Sin embargo, esta exposición nos va a demostrar precisamente que el muralismo es sí una base, pero también al mismo tiempo permite que haya una serie de manifestaciones artísticas tan distintas como el grabado, como la estampa política, la caricatura política, la pintura de caballete, la arquitectura, el cine, la fotografía. Toda esta serie de disciplinas van a estar representadas en esta exposición y nos muestran a nosotros cómo es que los artistas mexicanos, concretamente los cuatro grandes del muralismo mexicano, abren camino para los demás artistas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo muy claro es que a través del muralismo, cuando viajan distintos personajes estadounidenses a México, como John Dos Passos, por ejemplo, quedan maravillados con esta manifestación y esta pasión de los muralistas hacia los ideales de la revolución, lo que fue posteriormente la mexicanidad.
y al tener esta impresión, ellos la transmiten con otros, ya sea coleccionistas o instituciones de Estados Unidos, como el Museo de Arte de Filadelfia. En 1943, por ejemplo, se da la exposición Mexican Art Today, que es lo que podremos considerar como el precursor de la exposición que nosotros vamos a ver. Sí, y es muy interesante ver las etapas que muestra esta exposición y cómo van en distintas décadas influyendo en la creación de una identidad mexicana, un orgullo nacional, un nacionalismo y también una irreverencia ante lo que debía o no ser el arte, como el estridentismo, por ejemplo. Platícanos de estas etapas que cubre la exposición y danos algunos ejemplos de los pintores, fotógrafos que podemos admirar en ese trayecto museístico. Claro que sí. Una de las características más preponderantes de esta exposición es precisamente que reúne una serie de voces en torno a este contexto, ¿no? Tenemos por este lado a los muralistas, pero también tenemos a los estridentistas, como Ramón Alba de la Canal, ¿no? Tenemos estos estridentistas que, más allá de enaltecer los elementos del indigenismo, como lo hacen algunos muralistas, lo que buscan es proyectar una imagen de México como una sociedad más bien urbana, progresista, ¿no? También tenemos diferentes voces como las de los contemporáneos, quienes pensaban, por ejemplo, que el arte no tenía que estar supeditado a ningún tipo de intención política, sino que más bien era una cuestión más bien formal y estética, ¿no? También tenemos diferentes tipos de voces ya tendientes hacia el surrealismo, por ejemplo. Hay algunos cuadros de Wolfgang Paulin, hay también algunos cuadros muy emblemáticos de Frida Kahlo, y tenemos otra serie de manifestaciones, como por ejemplo todas estas pinturas al óleo que hace, por ejemplo, Juan O'Gorman, que evidencian la importancia que tuvo retomar distintas escuelas arquitectónicas y plasmarlas bajo las necesidades del pueblo mexicano, ¿no? Sí, y es muy interesante ver cómo los norteamericanos se fascinaban también por esta potente visión y crítica de uno mismo y de tu realidad sociopolítica y coleccionaban el arte mexicano, porque, pues ya lo dijimos, el Museo de Filadelfia tiene una colección enorme y muy, muy singular. Precisamente, es un proceso muy particular el que se da de coleccionismo en Estados Unidos. Lo que te mencionaba hace un momento, la exposición Mexican Art Today, abre este paso y Henry Clifford, junto con Inés Amor, la dueña de Galería de Arte Mexicano, hacen en conjunto esta exposición a través de 7 distintas ciudades en Estados Unidos. Pero fíjate qué importante, o sea, 70 décadas después o 70 años después estamos con una revisión, nos estamos volviendo a mirar en ese periodo del arte mexicano para también encontrar otras respuestas. Claro, es muy importante, sí. Por eso este trabajo, digamos, de colaboración intermuseístico que estamos mencionando. Así es, porque esta exposición también nos permite a nosotros ver cómo hay una retroalimentación, no solamente en esa época, sino actualmente, cuando es tan necesaria esta cooperación interinstitucional y binacional, como lo habías bien mencionado. Bueno, estamos en una época donde las relaciones México-Estados Unidos están muy convulsas, por decirlo menos. Claro. Este tipo de eventos culturales, artísticos, amistosos y yo diría incluso entrañables entre estas dos naciones, para el Museo del Palacio de Bellas Artes, que representa, por supuesto, me refiero también a esta colaboración y este diálogo entre dos pueblos que somos tan hermanos, ¿no? Claro que sí, representa sobre todo una visión necesaria, es decir, nuestras culturas están tan estrechamente ligadas, ya sea por la migración, ya sea, como lo podemos ver en distintos aspectos, en este caso, por las manifestaciones artísticas y la propia cultura en sí, la cultura popular, está influida una de otra, ¿no? Y esto hace que nuestros contextos sean similares en ese sentido. Por lo menos una gran parte de la cultura estadounidense, de la cultura plástica estadounidense, está influida sobre todo por los grandes artistas mexicanos de este periodo que viajan a Estados Unidos, que comunican sus obras y que dejan un referente muy claro de su pensamiento, ya sea político, estético o incluso, bueno, tendiente a sus manifestaciones artísticas. La exposición fue muy bien recibida en Filadelfia. Tengo entendido que después de su paso por México viajará a Houston. Así es, tenemos programada una tercera sede en Houston
va a estar, bueno, va a estar presentándose en este museo. En el Museo de Arte de En el Museo Houston, de Arte de Houston, así es. Sí, y bueno, es una oportunidad, otra oportunidad más que tiene el público norteamericano para visitar esta exposición que es simplemente magnífica, ¿no? ¿Qué podrías recomendarnos al público que no conoce mucho este periodo para invitarlos a que lo descubran? La importancia precisamente de lo que se llama el arte moderno mexicano. ¿Por qué es tan importante y qué les dirías a ellos para que pues descubran algo que quizás no conocen? Bueno, el arte moderno mexicano simple y llanamente puede tomarse como una de las bases más importantes para entender lo que somos hoy como mexicanos, ¿no? La identidad nacional, ese periodo de 10, 20 años entre inicios del siglo XX y término de la Revolución, es fundamental para entender qué somos hoy y cómo nos desenvolvemos en la vida diaria, ¿no? Y todos estos elementos están muy bien condensados en el muralismo. Por ejemplo, tenemos distintos murales que la gente podrá apreciar en la Secretaría de Educación Pública, en Palacio Nacional. El propio Museo del Palacio de Bellas Artes tiene el honor de albergar una colección importante de murales donde ellos pueden ver todos estos elementos gráficos que refieren, de alguna manera, dan cierta familiaridad cuando uno los aprecia, ¿no? Hay una identificación clara con el niño moreno que se encuentra aprendiendo en la escuela, o el obrero que regresa a su casa de trabajar, o estas manifestaciones increíbles que se pintan, por ejemplo, en El hombre controlador del universo, en las celebraciones del Día de Mayo. Todas estas diferentes ópticas que de alguna forma tienen una repercusión en lo que somos como personas actualmente. Sí, y lo vemos en la pintura muralista de los grandes, Siqueiros, Rivera, Orozco, lo vemos en las pinturas y en los retratos de María Izquierdo, de Rufino Tamayo, de Juan Soriano, en fin, de tantos pintores que componen esta exposición, pero la fotografía es crucial también, porque la fotografía es el retrato, el testimonio inmediato de una vida cotidiana y también de una búsqueda de un estilo. Hay fotografías de Tina Modotti, de Edward Weston, de tantos extranjeros también que se vieron fascinados por lo que ocurría en México, también por la belleza de nuestro país, por nuestras tradiciones y cultura popular, como tú bien lo dices, y que gracias a eso encontraron un estilo. Así es, de hecho es muy interesante ver cómo todos estos extranjeros que vienen también derivado obviamente de la convulsa, el convulso contexto europeo en esa época, vienen aquí y de alguna manera se apropian de lo mexicano y lo retratan a través de sus lentes, ¿no? Estas fotografías icónicas de la Revolución uno pensaría que son tomadas por algún mexicano que estuvo dentro de lo que coloquialmente conocemos como la bola, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta de que Tina Modotti es quien retrata este tipo de escenas tan características y tan mexicanas, ¿no? Son visiones de extranjeros que se apropian lo mexicano. Y todos estos retratos los vamos a ver en la propia exposición también. Una singularidad de este tipo de exposiciones es que hacen una curaduría y una museografía muy didáctica. Si pudiéramos hablar de eso, ¿cuál es ese contenido didáctico? Claro que sí. Bueno, en realidad preferiría también que la gente visitara la exposición y se metiera de lleno con este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a ver una serie de videos explicativos donde vamos a tener una óptica completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a entender de la Revolución Mexicana, ¿no? Y, ¿A qué te refieres? Porque lo plantea desde una perspectiva distinta a el clásico o a la clásica tendencia de mostrar esto como como la paridad como tal de lo mexicano, ¿no? Sino que empieza a plantear el muralismo como una construcción intelectual a través de la cual el gobierno busca proyectar hacia la gente una nación consolidada. Eso es precisamente lo que van a estar viendo. También tenemos reproducciones digitales de los propios murales del Sindicato Mexicano de Electricistas que la gente va a poder apreciar en todo su esplendor, ¿no? Como si estuvieran viéndolos en el sitio. Pues Julio, te agradecemos mucho esta charla e invitamos al público a que visite
el Museo del Palacio de Bellas Artes, que aproveche esta espléndida y única exposición, si lo podemos decir así, porque el esfuerzo y la cantidad de obras y sobre todo las obras, el tipo de obras que se presenta, pues es algo muy singular que no se repite fácilmente, porque es un esfuerzo, ya lo dijimos, de estos dos museos, el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes también por el espacio. Gracias. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en la siguiente charla. Gracias, hasta entonces.